Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por el privilegio que tenemos una vez más de reunirnos en tu casa, Señor, porque siempre hay una palabra para nuestra vida, siempre hay una dirección clara. Señor, yo te pido que sea tu palabra hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, que seas vos, Señor, sacando a luz, evidenciando lo que en nuestra vida no te agrada, para que podamos, Señor, realizar los cambios pertinentes. Señor, que seas en esta tarde hablando a cada uno de los que estamos en este lugar, que tu palabra, como buena semilla, sea plantada en buena tierra, Señor. Abre nuestro entendimiento, alumbra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo sea ministrando el corazón, Señor, y haciendo esos cambios que solo tú puedes hacer. Padre, queremos escucharte, tenemos expectativa y verdaderamente necesitamos tu palabra para nuestras vidas, Señor. En esta hora te pido que uses mi vida, Espíritu Santo, con unción, con poder, con sabiduría de lo alto, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le puse como título: Dios sigue. Dios sigue. Muchas veces, o creo que casi todas las cosas que podemos llegar a tener en casa que son consumibles siempre se rigen por una fecha de vencimiento. Ciertos periodos de gobierno y demás, o la mayoría, se rigen por vigencias, ¿no? O ciertos, iba a decir edictos, ¿no? Pero ciertos decretos del gobierno también tienen una vigencia. Ahora que se abrieron las fronteras, ¿no? Piden ciertos requisitos, y uno sabe que eso no va a ser para siempre, que es solo producto de un momento, de una situación, de algo que estamos viviendo y que claramente en algún momento se termina. No tienen vigencia absoluta, no tienen vigencia eterna. Pero frente a todo esto, y mientras vivimos en un mundo verdaderamente cambiante, un mundo que no se puede predecir, estos días, hoy particularmente, estaba leyendo a un doctor que decía: probablemente para Navidad estemos volviendo a los 6.000 o 7.000 casos diarios. Y dije: ¿qué? Dije: ¿cómo puede ser? Claro, dice, no, es que analizando los aumentos que estamos viendo, probablemente puedan volver, ¿no? Y decimos: ¡ay, Dios, por favor, que no vuelva otra vez esa pandemia, que no vuelva de la forma en la que la vivimos! Claro, es que vivimos en un mundo inestable, en un mundo que tiene ciertas libertades, que se oprimen de otros lados y demás. Un mundo cambiante, con gobernantes cambiantes, con gente que cambia sus partidos políticos, sus aspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie puede fiarse de una estabilidad económica o cualquier cosa, porque hemos visto que un simple bichito, por así decirlo, cómo desestabilizó al mundo entero. Ahora, en medio de todo esto, qué bueno saber es que Dios sigue, que Dios tiene vigencia, que Dios
siempre va a estar de la misma forma en la que ha estado. Me encanta Santiago 1:17, donde dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Y me gusta la referencia a la sombra, ¿no? Ni siquiera 1 milímetro varía. Absolutamente nada. Él no cambia, no tiene mudanza. No se corre, no es que dijo, bueno, mejoró. No, Él es. Él es. Y esa es la seguridad que nosotros podemos tener hoy, podemos tener mañana, el año que viene, dentro de 10 años, que mientras vivimos en un mundo cambiante, mientras nuestra vida cambia, los factores que nos rodean cambian, las personas a nuestro alrededor cambian, Dios nunca cambia. Dios sigue siendo Dios. Y en este mes de la gratitud quiero que veamos 5 acciones por las cuales agradecer a Dios. 5 acciones que Dios nunca deja de hacer y por las cuales en este mes de la gratitud podemos estar más que agradecidos. La primera, gracias porque Dios sigue viendo, escuchando y conociendo nuestros problemas. Gracias porque Dios sigue viendo, escuchando y conociendo nuestros problemas. Dice el versículo 7 y 8, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. No puedo dejar de ver a un Dios involucrado en mi vida, en tu vida. No puedo dejar de pensar en Dios como un Dios que por todos los medios busca acercarse, busca ser parte activa de nuestra vida. De un Dios que constantemente busca la forma de liberarnos de aquellas cosas que hoy nos están atando. Y me gusta porque engloba de Dios estas acciones y dice que Él ve la aflicción, escucha el clamor y conoce las angustias. Eso es lo que dice el versículo 7. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y conozco sus angustias. Isaías 59:1 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y me gusta porque tenemos un Dios que no solamente es que conoce, sino que verdaderamente Él ve, escucha y hace parte de nuestras angustias. No es decir, toma como propias nuestras angustias. Pero me gusta porque hay algo de especial en el clamor. La Biblia no dice que Dios escucha la queja. La Biblia no dice que Dios escucha algunas razones válidas para pedir. No, dice que Él escuchó, ¿qué cosa? El clamor. Vio claramente la aflicción, escuchó el clamor y conoce nuestras angustias. Y hay algo tan especial en el clamor, en ese desahogo del alma y el corazón. En esa oración distinta a la oración de cada día, en esa oración que muchas veces se acompaña de lágrimas, que muchas veces tiene una angustia encerrada en el fondo por algo que no podemos ver, por algo que sentimos que se nos fue de las manos, por algo que sentimos que muchas veces solo nosotros sabemos lo que nos pasa y en realidad la Biblia dice que Dios conoce como propios mis angustias, que Dios ve mi aflicción y que Dios escucha mi clamor. Pero el orgullo termina privándonos de estos momentos tan especiales. El orgullo termina siendo ese factor que nos priva de la bendición de poder clamar. Soportamos la aflicción, lloramos nuestras angustias, pero somos aplastados por las exigencias de los exactores. Nos bancamos todo lo otro, pero claramente somos aplastados por las exigencias de los exactores. Y uno dice, ¿qué son los exactores?
Los exactores eran funcionarios de menor jerarquía en Egipto. Esos eran los exactores. Ellos se encargaban de establecer las tareas y las cargas hacia el pueblo de Dios. Mire, el clamor no fue por Faraón. El clamor que hace el pueblo no fue por el que estaba gobernando diciendo, no, porque este Faraón. El clamor del pueblo tampoco fue por el sistema religioso de Egipto. No, es que ellos lo hacen de esta manera. No. ¿Sabe por qué fue el clamor del pueblo? Tampoco era por la comida, aunque comían malísimo. El clamor fue porque ya no soportaban más la presión de estos funcionarios. Estaba todo bien con lo otro, se podía lo otro soportar, eran las reglas del juego, era el lugar donde nos había tocado, donde les había tocado vivir. Pero el asunto por el cual clamaron era porque ya no soportaban más la presión de los exactores. Y es que a veces pensamos que el gran problema de nuestra vida termina siendo una enfermedad. A veces pensamos que el gran problema de nuestra vida es una deuda, es un divorcio, es la quiebra de un negocio, es la liturgia de una iglesia. A veces pensamos que ese es el gran problema. A veces pensamos que el problema termina siendo otro, que termina siendo un líder, un jefe, un pastor, etcétera. Pero terminan siendo estas pequeñas zorras las que devastan todo el huerto. Terminan siendo los exactores en nuestra vida las que terminan de producir el quiebre interno. ¿Qué son los exactores? Hábitos ocultos, fallas en el carácter, permisos indebidos que terminan llevando nuestra vida a una fatalidad, a presiones y errores impensados. Eso terminan siendo los exactores en nuestra vida. Porque dentro de todo lo demás lo manejamos, somos así. Sentimos que es así. Sentimos que podemos convivir. Y los exactores hacen lo suyo y el pecado hace lo suyo. Y esas pequeñas fallas que no corregimos empiezan a hacer lo suyo en nuestra vida. Total, no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta. Claro, hoy no nos damos cuenta. O sí te estás dando cuenta. Pero me gusta porque en medio de esta presión, el pueblo que hizo, clamó. El clamor se hizo oír. Y el clamor vuelve a enfocarnos en medio de nuestra desesperación. Ya el pueblo no aguantaba más la situación. ¿Y cuántas veces usted se encontró con gente cansada de la vida, cansada de su realidad? Con gente que le escapa a Dios. ¿Cuántas veces se cruzó con este tipo de gente? O quizás usted mismo se vio en esta situación. Pero el clamor vuelve a enfocarnos en Dios en medio de nuestra desesperación. Dice Hebreos 5:7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Es decir, Jesús ofreciendo oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, que dice al que sabía que podía salvarlo. Al que sabía que podía hacer algo. Claro, es que ¿a quién le vamos a clamar? Porque nuestra tendencia humana es primero correr hacia lo que conocemos nosotros. Nuestra tendencia individualista nos lleva a correr a los lugares donde pensamos que nosotros podemos resolver. Y ahí otra vez el orgullo. Y ahí otra vez esta cuestión, como cuando se dicen duro de cerviz, ¿no? Claro, agachá la cabeza. Gracias porque Dios sigue viendo, escuchando y conociendo nuestros problemas. Gracias porque Dios no se cansa de nuestras situaciones y siempre está presto a escucharnos. Ahora lo segundo, gracias porque Dios sigue llamando a los imperfectos
para sus planes perfectos. Gracias porque Dios sigue llamando a los imperfectos para sus planes perfectos. Dice el versículo 9 y 10, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Todos calificamos en esta categoría. Todos calificamos en la categoría de imperfectos. Nadie queda excluido. Absolutamente nadie queda excluido cuando hablamos de imperfección. Nadie puede decir que es perfecto. Nadie puede pensar que alcanzó el máximo nivel en lo que sea. Todos somos imperfectos y Dios sigue llamando a los imperfectos para llevar adelante sus planes perfectos. Ahora, hay que tener una medida justa, un balance justo. Porque de la misma forma que nosotros no tenemos que creernos más, tampoco tenemos que creernos menos. La idea en esto no es decir, bueno, es que no sé hacer nada bien, es que no sirvo para nada, es que soy un inútil. No, tampoco tengamos un concepto más bajo del que tenemos que tener, todo en su justa medida. Romanos 12:3, nueva traducción viviente, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. El concepto justo. La idea no es que te creas la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco que te creas una Maná o más en medio de millones. No. El valor justo. La medida justa. El balance justo, la imperfección justa. No para justificar, pero sí para entender nuestra posición. El concepto justo nos lleva a recordar que en Él tenemos absolutamente todos. El saber y el recordar que soy imperfecto me ayuda y me lleva a entender que en Dios yo tengo absolutamente todo. Que lo necesito. Que necesito de su gracia, de su favor. ¿Cómo no agradecer que Dios siga llamando a imperfectos para que lleven adelante sus planes perfectos? Gloria a Dios por eso. Porque si se hablara de perfección, yo no podría estar acá. Si se hablara de perfección, muchos de nosotros no podríamos, o casi nadie, o nadie. Pero gloria a Dios, porque Dios sigue buscando a gente imperfecta para sus planes perfectos. Busca imperfectos para sus tiempos perfectos. Hechos 7:30 dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Moisés vivió 40 años en Egipto, 40 años pensando que era alguien, pensando que tenía la vida resuelta, y de pronto una situación le lleva al desierto. Ahí conoce a su suegro, conoce a su esposa, tienen hijos. Y Moisés pasa 40 años pastoreando ovejas para un total aproximado de 80 años. Ahora, en 80 años Dios le habla a Moisés. A los 80 años Dios llama al imperfecto de Moisés para su plan perfecto. Claro, es que todo es perfecto en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El llamado de Dios es perfecto para gente imperfecta, para usted, para mí. No hay excusa cuando Dios nos llama. No hay tiempo cuando Dios nos llama, no hay tiempo ideal. Cualquier tiempo es el ideal. Y Dios sigue llamándonos. Dios sigue buscándonos. Dios sigue pensando en levantarnos. Y uno dice, wow, qué importante me puedo sentir.
Qué importante es que Dios piensa en mí, que Dios tiene un propósito conmigo, que Dios me llama para algo. Claro, porque uno puede decir eso. Pero no nos damos cuenta que Dios nos está llamando, buscándonos. ¿Saben por qué? Porque hay una generación que ama y quiere bendecir. No lo hace por nosotros. Lógico, Dios quiere lo mejor para nuestra vida, claro que sí. Pero Dios sabe que hay una generación que necesita ver lo que Dios hace. Necesita el ejemplo de un liderazgo. Moisés nunca pidió ser el libertador. Moisés nunca pidió ser lo que iba a ser. Pero Dios ya lo tenía planeado así. Moisés nunca fue a una reunión y dijo: Señor, acá estoy, quiero ser misionero, quiero ser pastor, quiero ser evangelista. Señor, si tenés algún plan para salvar a tu pueblo, te pido que me pongas al frente. Moisés nunca pidió eso. Y claramente es así. Yo nunca pedí ser pastor. Yo nunca le pedí a Dios estar al frente de una congregación. Es que yo no lo pedí, Dios ya lo tenía. Moisés no pidió lo que estaba por vivir, pero Dios ya lo tenía. Ahora, ¿quién es el importante en el llamado? ¿La persona? No. La importancia está en la gente atrás de ese llamado. ¿Por qué? Porque Dios llama a Moisés por amor a todo un pueblo que se estaba perdiendo. Por amor a una generación que estaba siendo esclava. ¿Sabe qué me desespera? Le abro el corazón. Me desesperan los futuros líderes de Alenka. Me pone mal pensar hoy en quién van a ser sus líderes. Me desespera pensar quién le va a predicar, si sus líderes van a vivir en santidad, si va a conocer a Dios de una forma real o va a vivir me desespera. Pero por eso entiendo que el llamado de Dios no es para que se gloríe mi nombre, no es para que se gloríe mi persona, sino es que Dios está en amor pensando en las generaciones siguientes. Y no es que nosotros no valemos, porque ahora solo, no. Es que de eso se trata. A veces pensamos tan finitamente que solo pensamos que Dios se reduce a la idea de bendecir mi vida y punto. A veces pensamos que Dios solamente está para bendecir a mi vida y a los míos. Y ahí se terminó. Qué mente tan egoísta, qué mente tan chata, qué pensamiento tan nefasto. Pensar que Dios solo quiere bendecirme a mí, que solo quiere usarme a mí. Es un pensamiento mediocre, egoísta, lejos del plan de Dios. Pero los planes de Dios son mucho mejores de lo que nosotros pensamos. Dios sigue llamando a gente tan imperfecta como la que le está hablando hoy, para sus planes perfectos. Tenemos que entender la responsabilidad que cargamos sobre las generaciones de mañana. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos, los que nos siguen los van a repetir. Y la responsabilidad arranca por los que están más arriba y por los que seguimos. La responsabilidad es de acuerdo a las generaciones. Lo que usted haga como líder, lo que usted haga como papá, como mamá, como esposo, va a ser ejemplo a las próximas generaciones. Se va a hablar de su buen o mal ejemplo, se va a hablar. Las historias vuelan, los comentarios vuelan. Pueblo chico, pero no tengo que tenerle miedo al pueblo chico. Es que así es la vida. Y Dios sigue llamando a gente tan imperfecta como nosotros. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Dios sigue llamando a una vida de santidad. Dios sigue llamando a un mayor compromiso, a un mayor amor. Dios sigue llamando a que alcances tu propósito. Llamando al servicio, a la compasión. Dios sigue llamando. ¿Por qué? Por amor a una generación que viene. Por amor a un pueblo que necesita conocer de Dios. No reduzcas a Dios a solo tu vida. Por favor.
Gracias porque Dios sigue llamando a los imperfectos para sus planes perfectos. Ahora tercero, gracias porque Dios sigue derribando argumentos mediocres con verdades poderosas. Dice el versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gracias porque Dios sigue derribando argumentos mediocres con verdades poderosas. El mejor de nuestros argumentos puede ser pulverizado en un segundo por una verdad de Dios. Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Y acá aparece, y acá aflora la víctima que todos llevamos dentro. ¿No? Es el Chavo del Ocho que todos llevamos dentro. Porque el Chavo del Ocho podía decir lo que quisiera de una persona, por ejemplo, quedaba expuesto y en vez de arrepentirse, ¿qué decía? Se me chispoteó. Solo se excusaba. Dios nos habla, nos marca lo que tenemos que cambiar, nos habla una y otra vez de nuestra vida, nos expone y uno encuentra la excusa perfecta: es que no me tienen paciencia. ¿No? El rol de víctima. Y algunos lo hacen tan bien. ¿Conoció gente así? Que enseguida se ponen en el rol de víctima. Claro, el rol de víctima viene con sus excusas. Todo es un argumento válido a la hora de victimizarse. Todo es un argumento válido a la hora de encontrar excusas. Que la situación, que la familia, que a mí nadie me entiende, que esto, que mi historia, que de dónde vengo, que mi realidad, que mi contexto, que en mi casa, que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que en el trabajo. Todo es un argumento válido para la víctima que llevamos dentro. Y Moisés dice: ¿quién soy yo? A mí no me van a creer, no me van a escuchar. Me van a decir que es mentira, que Dios se me presentó, no sé hablar, soy tartamudo, mejor manda otro. Excusas. Moisés se llenó la boca de excusas. Y digo, seguimos presentándole a Dios nuestros argumentos como excusas. Seguimos pensando que Dios quiere avergonzarnos. Seguimos pensando que si Dios nos marca algo es para vergüenza de nuestra vida. ¿Cómo puede pensar eso? ¿Cómo puede pensar que Dios quiere avergonzarnos si Dios lo ama? Pero claro, aflora la víctima. Sale la víctima y dice: no, es que yo, no, ¿quién soy yo? No, es que no me van a creer. No, es que yo no puedo. No, es que... A ver, no le estaba hablando Jetro, no le estaba hablando a algún, le estaba hablando Dios. Le estaba hablando Dios a través de una zarza ardiendo. El mismo Dios en persona hablándole. Y él tenía una excusa, un argumento para decirle a ese Dios. Y dice el versículo 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando le preguntaran a Moisés quién lo estaba mandando, Moisés tenía que responder: yo soy el que soy. Y me encanta, porque esta respuesta de Dios engloba tanto. Esta respuesta de Dios es: yo soy el que soy antes que vos nacieras. Es como la respuesta más espiritual a cuando vos vas, yo ya fui y vine un montón de veces. ¿No? Yo soy el que soy antes que naciéramos. Yo soy el que soy antes que tu problema sea. Yo soy el que soy antes que tu presente existiera.
antes que tus miedos crecieran, antes que la enfermedad llegue, antes que tu historia fuera contada, antes de todo lo que pueda existir, yo soy el que soy. Dios estaba antes de todo. Dios estaba antes de todo. Y qué bueno saber que ese mismo Dios que estaba antes de todo sigue estando hoy con nosotros. Y va a seguir estando después de que todo deje de ser. Ese mismo Dios que nos dio la vida, que nos sigue buscando, que sigue buscando la mejor versión de nosotros, nos sigue diciendo: yo soy el que soy. Yo soy antes que cualquier cosa que expongas. Yo soy el que soy antes que cualquier oferta que tengas. Yo soy. Gracias, porque Dios sigue derribando nuestros argumentos mediocres. Porque si hay algo que hay que reconocer es que nuestras excusas a Dios son mediocres. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué nos llevamos a...? Son mediocres. Pero frente a esos argumentos mediocres, Dios siempre tiene verdades poderosas. Y hay más. Yo resumí solo las excusas. Usted puede leerlo, cómo le responde Dios a cada excusa de Moisés. Ahora sigo. Gracias porque Dios sigue anticipándose a nuestro futuro hoy. Gracias porque Dios sigue anticipándose a nuestro futuro hoy. ¿Sabe qué? La gente sigue pagando para que le adivinen el futuro. La gente sigue leyendo horóscopos para ver cómo va a ser su año, el calendario chino, qué animal le toca según el año. Y uno dice: ¿qué animal que sos para ver eso? ¿Cuántos hay de Capricornio en este lugar? Levanten la mano. Y los pecadores levantan la mano. Yo soy de Capricornio, hermano, de enero soy. Se enoja mi mamá cuando escucha eso. No, es chiste, hermano. Y la gente lee eso. Es más, se compra, era comprarse el diario para ver qué decía el horóscopo. El mismo horóscopo que leían 30.000 millones de personas, ¿no? Pero ahí estaban viendo o tratando de anticipar o vaticinar qué iba a pasar. Hoy en día están los gurús de moda, ¿no? Y la gente buscándolos, viendo si de alguna manera pueden predecir el cambio brusco de mercados para invertir y poder ganar plata, ¿no? Hoy son las criptomonedas. Y la gente busca personas que puedan adivinarle de alguna manera el futuro. Buscan de alguna manera personas o seguridad que le den sobre lo que está por venir. Bueno, si podés fijarte qué es lo que va a pasar. Y claro, las empresas agigantan su nombre basándose en los años, ¿no? Es que pudimos ver esto. Entonces sus palabras tienen más peso porque es una empresa de 40 años, 50 años. ¡Wow! No, claramente es una buena empresa, claramente saben lo que hacen. Así que si dijeron que va a pasar esto es porque está por pasar y no. Y la gente es así. Hoy la gente está buscando de cualquier manera a alguien que le diga qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede venir. Le doy un ejemplo. Imagínese que le invito a ver una película que usted nunca vio. Le pongo el mejor sillón, le pongo su bebida preferida, el snack o lo que usted quiera comer, regulo la temperatura para que usted se sienta bien, ¿sí? Y ahí le pongo con la mejor proyección y el mejor sonido envolvente, le permito que usted vea la película. Y de pronto, justo cuando le disparan al protagonista, pausa la película y yo le digo: el protagonista no muere. Es más, al final de la película gana el juicio y no solo eso, logra salvar de la quiebra el hogar de niños. Yo calculo que usted se pondrá muy contento que yo le cuente la película, la mitad de la película, ¿no? No, usted se enojaría mucho.
Usted se pondría muy mal. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿En qué cambia que yo le cuente el final de la película? ¿En qué cambia que yo le cuente el final de la película? Dígame, ¿alguien me puede responder? ¿En qué cambia? La emoción. La emoción. Claro, ¿en qué cambia que yo le cuente el final de la película? Claro, la emoción. ¿Por qué? Porque usted ya sabe el final. Usted sabe que el protagonista no muere y de pronto la película muestra que lo mandan a terapia intensiva y entran los médicos rápido, que se nos está muriendo, pero usted ya sabe que el protagonista no muere. Y de pronto llega el embargo, el juicio y el hogar se va a quiebra, pero usted sabe que al final gana el juicio. Y no solo eso, que salva el hogar de niños. ¿En qué cambia? Claro, es que yo le robé, ¿qué cosa? La emoción. Usted ya no se va a preocupar por el momento donde el protagonista esté en la sala de emergencias con todos los médicos corriendo. Usted va a estar tranquilo. Usted no se va a poner mal cuando aparentemente todos los argumentos del abogado contrario parezcan estar ganando el juicio, porque usted sabe que de alguna manera el juicio se gana. ¿Qué es lo que cambia en una película? La emoción, claramente, la emoción. Ahora piense lo mismo con su vida. Piense lo mismo con su vida. Dios en la mitad de tus procesos, Dios en la mitad de lo que hoy estás viviendo, hablándote de un resultado final. ¿No te daría paz? Dios hablándote de cómo termina tu historia, ¿no te daría paz lo que hoy estás viviendo? Claro que sí. Es más, no nos molestaría que Dios nos diga cómo terminamos. No nos molestaría que Dios nos diga cómo termina la historia de hoy. Porque uno dice, dejaría de sufrir, estaría más descansado, no estaría tan acelerado, no estaría tan preocupado, podría dormir bien, podría estar tranquilo. Claro que sí. Versículos 19 y 20 dice, Dios hablándole a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ahora, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque claramente Moisés estaba en la negociación con Dios. Moisés estaba diciéndole a Dios las excusas por las cuales no aceptar, y Dios con lo que le dijo le estaba diciendo tres cosas. La primera, le estaba anticipando que él iba a aceptar. Cuando todavía Moisés no le había dicho que sí. Versículo 4 le dice todas las excusas que faltan. Es más, le dice: manda otro. Y esto es en el capítulo 3. Y Dios le dice, Dios se le estaba anticipando: vas a aceptar. Lo segundo, que iba a tener el valor de presentarse delante del faraón, y que faraón claramente no lo iba a dejar. Pero tercero, que a pesar de la resistencia iban a tener la victoria, porque los iba a dejar ir. Escuche, Moisés todavía estaba pensando si ir, y Dios ya le resumió la película de su vida. Y Dios le dijo absolutamente todo: vas a aceptar, vas a tener el valor de aceptarlo. Y aunque hay resistencia, claramente va a haber una victoria. Ahora, Dios no le dio el detalle de las plagas. Dios no le habló de la columna de fuego, de la columna de nube. Dios no le dijo lo del maná, no le habló de la apertura del mar rojo. Dios no le dijo lo de las codornices. No le dio esos detalles mínimos, insignificantes. Dios fue a lo concreto. Pero ¿saben qué? Moisés no se dio cuenta. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque Dios le resumió a Moisés el gran dilema. Piénselo. Moisés todavía pensando si aceptar el llamado de Dios, y Dios en 2 versículos le resume lo que estaba por pasar. Te vas a presentar, es decir, que vas a ir. Faraón no va a querer, pero yo voy a hacer maravillas y los va a dejar ir. Qué increíble.
¿sabe qué? Me doy cuenta de que no puedo asustarme el mañana, porque sé que Dios conoce el hoy, que lo conoce hoy. No me puede asustar el mañana porque Dios lo conoce hoy. Por eso es tan importante, es de suma importancia disponer nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. ¿Sabes por qué? Porque Dios puede estar spoileándote. ¿Qué es spoiler? En inglés, es revelar, pero se latinizó la palabra. Cuando usted escucha, no me spoilees, no me spoileen, como sería un sinónimo, no me cuenten. Puede ser que Dios nos esté spoileando el final de nuestra historia y no nos estamos dando cuenta. Puede ser que Dios, a través de lo que te habla, te está spoileando el final de tu familia, de la historia que hoy vivís como trágica, y no te estás dando cuenta porque estás concentrado en querer resolver algo chiquito. Y Moisés todavía pensando en la siguiente excusa, cuando Dios le dijo: melón, vas a decir que sí, vas a ir, no te va a dejar y yo lo voy a hacer que te deje, y van a salir. Gracias porque Dios sigue anticipándose a nuestro futuro hoy. ¿Se da cuenta la importancia que tiene la palabra? ¿Se da cuenta lo importante que es escuchar la palabra de Dios? La importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Y termino. Gracias porque Dios sigue haciéndonos fructificar en la tierra de aflicción. Dice el versículo 21 y 22: y yo os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Gracias porque Dios sigue haciéndonos fructificar en la tierra de aflicción. Creo que a veces la sensación sobre ciertos momentos de la vida es que tenemos que conformarnos con haberlos pasado, claramente. Claro, y no le resto valor a pasar ciertas circunstancias o instancias. Pero creo que a veces tenemos la sensación que después de ciertos procesos de vida, de ciertas cosas que nos afectan como familia, la sensación inevitable de tener que volver a empezar, la sensación de tener que arrancar de cero. Porque uno dice, bueno, salir de Egipto, o Moisés, ¿no? Bueno, estuve en Egipto, volví a arrancar de pastor de ovejas y ya no estoy, con 80 años, no estoy para jugármela de superhéroe. Anda otro. No, ya la vida que tengo, ya está. Yo no cambio más. Me enerva escuchar eso. No, el Chavo del 8. Ahora, es que la sensación parece esa. Volvemos a empezar a arrancar de cero. Pero qué bien nos hace saber que está esa misma situación que nos oprimió, que nos condicionó, esa misma situación que hizo de nuestra vida algo no agradable, Dios tiene el poder para hacer que sobreabunde en bendición. Porque Egipto era el opresor, Egipto era el sistema que oprimía al pueblo, era el que maltrataba, era el que le explotaba, le esclavizaba. ¿Cómo puede ser que ese mismo sistema que claramente oprimía al pueblo, cómo puede ser que ese sistema iba a ser el que iba a bendecir la vida del pueblo de Israel? Y me gusta porque el versículo 21 dice:
Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayan con las manos vacías. ¿Sabes qué? No vas a salir con las manos vacías de este problema. No vas a solo pasarlo. No te vas a ir así nomás. Porque el mismo que hizo que Israel despojara al despojador es el mismo Dios que está en nuestra vida. Es el mismo Dios que hace posible y real lo que parecía imposible. Es el mismo Dios que hace que todas las cosas obren para bien. Porque a pesar de que somos imperfectos, Dios sigue llamándonos. De saber que de todas las circunstancias que hoy vivimos, Dios sigue viendo, Dios sigue escuchando nuestro clamor, Dios sigue conociendo nuestros problemas. Dios sigue haciendo que sus tiempos sean perfectos, que sus llamados sean perfectos para gente imperfecta como vos y yo. Dios sigue haciendo y sigue derribando nuestros argumentos mediocres con sus verdades poderosas. ¿Cuál es tu excusa? Dios tiene una respuesta a tu excusa. Dios sigue anticipándose a nuestro futuro hoy. Dios sigue hablándote porque sabe lo que viene mañana. Dios sigue hablándonos porque sabe lo que pasa mañana, lo que necesita tu vida, nuestra vida, nuestros hijos, el llamado. Dios sabe absolutamente todo. Y Dios sigue haciéndonos fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Motivos más que suficientes para agradecer a Dios. Motivos más que suficientes para estar agradecidos. Porque Dios sigue llamándonos. Porque Dios sigue amando a una generación que hoy quizás no conocemos. Porque Dios sabe cuánto puede influir un mal ejemplo y un buen ejemplo. Dios sabe cuánto daño puede hacer una mala decisión. Y Dios sabe cuánto puede impactar una buena decisión. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cuándo hacerlo. Y Dios nos sigue llamando hoy. Espero que puedas atender ese llamado. Señor, gracias te damos en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque seguís, Señor, buscándonos. Gracias, Señor, porque seguís interesado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra realidad. Seguís interesado, Señor, en la generación que viene. Señor, seguís interesado en llevar adelante tus planes perfectos a través de nuestra vida imperfecta. Señor, seguís, Padre del cielo, confiando en nosotros. Mientras muchas veces, Señor, queremos dejar todo. Mientras muchas veces, Señor, sentimos que no hay oportunidad. Vos seguís confiando en nosotros. Vos seguís mirando, Señor, nuestra vida de otra manera. Seguís perdonándonos, Señor. Seguís insistiendo en nuestra vida. Señor, quita toda excusa de nuestro corazón. Señor, quita todo argumento mediocre de nuestra vida. Señor, no permitas que nos victimicemos. Señor, que podamos aceptar tu consejo, que podamos tomar tu palabra y dejar de justificar las acciones mediocres que estamos llevando, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Señor, que sea tu palabra hablando una vez más a nuestra vida. Que seas vos, Señor, despertando en nosotros, Señor, la decisión, Señor, por vos. Señor, la decisión a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Padre, oro por mis hermanos, Señor, oro por sus hogares, oro por sus negocios, oro por las decisiones de este mes. Señor, oro por los planes del año que viene. Señor, oro por los que están lejos.
Señor, oro por los que su corazón está lejos de ti, para que los vuelvas a traer. Señor, para que una vez más, Señor, les puedas saber, Señor, hacer saber y hacer sentir tu amor. Oro por los que no están, Señor, para que les atraigas. Señor, oro para que, Señor, afirmes el corazón de los que están en este lugar. Oro para que nos hagas crecer en fe, Señor, para que nos hagas crecer en desafíos, Señor, para que podamos entender la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros. Señor, la responsabilidad de seguir extendiendo tu reino a través de la prédica de nuestra vida, a través, Señor, de lo que hacemos.